Eh, y como compromiso de esta sesión, pues allí queda que ustedes puedan, bueno, como compromiso quedó la entrega, ¿cierto? Una entrega para este martes 30 de mayo, cerrando mes, de los avances que tengan allí en la formulación de su proyecto y que estén allí reflejados en la ficha. Entonces, pues eso era pues un poco. Entonces, para la sesión pues del día de hoy vamos, como lo habíamos planteado allí, continuar con la otra parte de los contenidos y específicamente lo que sigue después de la cadena de valor. Sin embargo, pues quisiera abrir el espacio por si de pronto los compañeros o compañeras que han venido trabajando, pues tienen algunas dudas e inquietudes con respecto ya al aterrizar pues los proyectos, las propuestas de proyectos allí eh, en la ficha. Entonces ahí estaría abierto el espacio y si no, pues daríamos inicio a la sesión del día de hoy, que pues lo de hoy sería únicamente ver pues lo del tema del presupuesto. Ya en la próxima sesión pues tratar de abordar lo de la matriz de riesgos y matriz de marco lógico. Están abiertos los micrófonos si alguien quiere allí participar. Y si no, pues seguiríamos con el compromiso del 30 de mayo, pues esperar que ustedes puedan allí enviar ¿qué? Sus avances de proyecto. Noelia, bien pues. Buenas tardes, profe, compañero, ¿cómo están? Tengo unas dudas en el módulo 3, metodología del enfoque del marco lógico. En las Sí, 6 preguntas que nos dejan ahí, las he respondido, leí todo el módulo como tal, pero me quedan unas dudas sí, en lo que sí es falso o verdadero. ok, Eh, pues la respondí como tal todas. En la duda que tengo es en la número 4, el que dice el sistema del marco lógico no es una herramienta metodológica para la formulación y programas e identificación de proyectos. Ahí sería falsa. Ya estoy buscando aquí, yo creo que tengo un problemita con el PowerPoint. Ajá. Dame un segundito, yo busco la diapositiva, ¿vale? Dale, profe. Y creo que no guardo. Dame un segundito que tengo un problemita aquí con el PowerPoint, se me... ¿Ya está? Es, No, no está mal bien. no, pero no guardo. ¿No? No, nada, absolutamente. Ah, no, sí, el otro sí. Sí, el otro sí lo guardo. Vale, entonces trabajemos con este, listo. Vale, entonces voy para allá, voy para allá. Listo, ya estoy en el ejercicio de falso o verdadero. Entonces dice allí, voy a presentar para que los compañeros allí sepan de qué estamos Porfa, porfa. conversando. Bueno, esto ya era... Es esta, ¿cierto? Correcto, ajá. Bueno, bueno, entonces, pues revisémoslas. A ver, ¿tú qué crees? Pues para mí esa era falso solo porque está la palabra no. Porque en la otra pregunta supuestamente es una herramienta metodológica, ¿cierto? Si ¿Cuál de todas? La cuarta, si no estuviera la palabra no, entonces sería verdadera, pero como hay una palabra ahí donde dice no, Ajá, sí, sí, estamos de entonces, acuerdo, es entonces falsa.
Ah, bueno, listo. Sí, porque ahí tenía una duda. Ya, Listo, profe. listo. ¿Y dónde más dudas tienes, Noelia? Sería esa y la quinta, el método que se centra en las actividades que desea lograr y no en los objetivos. Ya. Y con lo que leíste, ¿tú qué crees allí? Yo le puse que era falsa, profe. No sé si esté bien o esté mal. No, estás bien, es falsa también. Ah, bueno, profe. Es falsa por lo que el método, la metodología pues sí, de la metodología, valga la redundancia, pues se centra más es en el tema de los resultados y no en las actividades, que si Ujú, bien es una parte pues importante para el desarrollo del proyecto ya en su implementación, pero lo que busca es que se logren allí identificar en un nivel jerárquico, podríamos decirlo así, de primero identificar los objetivos o los resultados del proyecto y ya en lo que veíamos en el tema de la cadena de valor, pues es ese tema del encadenamiento, ¿cierto? De enraizar el proyecto y ahí sí es importante el tema de las actividades, pero lo relevante de la importancia es el tema de los objetivos y los resultados y esto también justificado en el tema del cambio, ¿cierto? ajá, Del correcto. cambio que se quiere lograr, es decir, de lograr la situación actual a la situación futura deseada pues lo que vemos allí es que si bien las actividades son un componente, pues lo importante allí es primero eh, identificar los objetivos y por eso pues existe esa relación jerárquica, ¿cierto? De la cadena de valor de objetivo general, específico, productos y actividades y en esa lógica pues tú ves que las actividades pues es la parte más pequeña, digamos, en la parte operativa que Ujú. tienen allí los proyectos. Entonces es como la parte de la sustentación de por qué pues esa oración o esa afirmación, por así decirlo, es falsa. Listo, profe, gracias. Vale, ¿tienes más preguntas? No, solo esa y la primera la respondí que era verdadera, segunda falsa y Ajá. la tercera verdadera. Y la sexta también para mí fue verdadera, no sé si esté bien o esté mal. Sí, la sexta está bien, es verdadera. Las otras, ¿cómo? La primera verdadera, ¿cierto? Sí, La no, segunda falsa. no, está mal. ¿Por? ¿Por qué será? ¿Qué me puedes decir? Pues yo le hice una preguntita al interno, le pregunté que si era lo mismo decir el sistema del marco lógico y la matriz del marco lógico. Usted me No, respondió que sí. creo que usted me escribió enfoque de marco lógico. Ya. Voy a revisar, a ver, espérame un momentico. O sería yo que me equivoqué. Voy a ver, dice que si el SML es lo mismo que el EML. Ajá. Entonces, SML traduce sistema de marco lógico y EML es enfoque de marco lógico. Entonces, en ese sentido, sí es lo mismo decir sistema de marco lógico que enfoque de marco lógico. Pero aquí la afirmación nos habla desde el tema de la matriz de marco lógico. ¿Vale? Entonces Ajá. la matriz de marco lógico pues viene a ser, como lo ves allí, uno de los componentes, ¿cierto? De esa metodología, pero no es la metodología en sí. La metodología se conoce como enfoque de marco lógico o sistema de marco lógico, ¿vale? Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, sí, la matriz sí, sino que es normal, ¿no? Ya, pues, digamos, públicamente, pues ya dicen en el marco lógico o en la matriz de marco lógico. Entonces, ya pues se ubica uno que es bajo esa metodología, pero digamos, está incorrecto, pues, decirlo de esa manera. La matriz de marco lógico es apenas uno de los 5 componentes que tiene esa metodología de enfoque o sistema de marco lógico. O sea, decirlo correctamente es enfoque o sistema de marco lógico,
decir lo incorrecto es matriz de marco lógico, aunque pues digamos ya alguien a uno le pueda decir, no, la matriz de marco lógico, pues uno ya sabe que detrás de eso pues está la metodología de enfoque o sistema de marco lógico, ¿vale? ¿Y Bien, profe, muchas gracias. qué respondiste? Que era verdadero. ¿Cuál? La primera. Bueno, bueno, entonces ya decimos que es falso, ¿no? Es falsa, ajá. Listo, y ya sabes por qué. La Ok. segunda, El sistema del marco lógico se desarrolló a fines de los años 50. Le puse que era falsa. ajá, sí es Y ahí falsa. dice que es de los años 70. Sí, Ok, profe. ok, listo, vale. Gracias, profe. Bueno, a usted, Noelia, por el interés allí de estudiar las diapositivas. Bueno, profe. Listo, regáleme un segundito, porfa. Listo. Bueno, entonces, no sé si haya más preguntas allí, compañeros, compañeras. Bueno, entonces un poco la recapitulación, ¿cierto? De lo que pues veníamos viendo un poco, que era la cadena de valor, que pues resulta como otro paso después de ya tener nuestro árbol de objetivos planteado, ¿cierto? Ahí vemos como rápidamente la estructura que tiene esa cadena de valor, que consiste pues en identificar los objetivos, ¿cierto? Los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos, que como les decía, los traemos de este árbol de objetivos, y ya pues la tarea es centrarnos en identificar los productos, las actividades y los diferentes insumos. Entonces a eso es lo que pues se le conoce. Vimos allí pues los pasos, nos detuvimos allí en el documento que se les compartió en el grupo de WhatsApp de la guía para la elaboración de la cadena de valor, que lo elabora el Departamento Nacional de Planeación, y pues allí en base en ese documento guía, que pues considero que está muy condensado, ¿cierto? Lo que es el procedimiento, el proceso para la construcción de la cadena de valor. Y pues digamos que otro momento que estaba allí después de la cadena de valor, pues una vez ya visto el tema de la especificación, ¿cierto? En estos componentes, pues era entrar a ver el tema del presupuesto, que es lo que pues vamos a ver hoy, y pues que fue lo que también se les detalló un poco en el tema de la ficha que se compartió el jueves de la semana pasada. Yo preguntaría, ¿cierto? ¿Qué entendemos por presupuesto? ¿Alguien que quiera participar voluntariamente? Bueno, como no hay voluntarios, entonces por aquí en el orden de quienes están conectados, doña Claudia, usted Sí. que tiene toda la experiencia, pues creo que nos podría dar un concepto de presupuesto. Para usted, ¿qué es presupuesto, doña Claudia? Presupuesto es una herramienta, ¿no? Que en la que plasmamos todas unas líneas determinadas que vamos a ejecutar en un proyecto y, y pues están divididas en actividades, en la parte de administrativa, en la parte de publicidad, o sea, esas llevan varios lineamientos. Entonces ahí recogemos todo el costeo, mejor dicho, todo lo que nos vale un determinado proyecto.
Ese sería como a grosso modo ahí lo que diríamos como un presupuesto. Vale, es el costo o el valor de un determinado proyecto, como lo dice doña Claudia, nos hace un aporte allí, ¿cierto? Es un instrumento y pues que recoge lo que habíamos visto en la cadena de valor. No sé, Jolman, si quiera participar por allí que alzó la mano. Buenas tardes, creo que pero me cuentan que el tema yo participo. Cuénteme. Bueno, no, estamos recogiendo algunas definiciones que ustedes tengan, ¿cierto? Sobre lo que entienden de lo que es un presupuesto, Jolman. Bueno, presupuesto, pues eh, lo entiendo como una herramienta que uno al principio hace como para planificar, también determinar como así el coste de una obra o servicio, pues en el caso asociándolo a los proyectos, pues creería, ¿no? Como para asociar al proyecto, el costo, eh, también hay mano de obra, como que lleva eso. Y en sí eso, pues, para hacer una planificación. Bien, entonces hablamos de un instrumento de planificación. Listo, gracias, Jolman. Bueno, don Jaime, ¿qué podemos decir de presupuesto? Sí, es adelantarse, digamos, a todo el englobe del costo que tiene la transformación del problema como tal que se ha identificado, elevarlo a sumar todo lo que los compañeros han dicho ya y englobarlo, ¿no? Los costos de Vale, cada actividad, de cada insumo, de cada diligencia, de cada llamada, incluso de un minuto de teléfono, es englobar todos los costos. Y también presuponer de pronto unos posibles riesgos, un viraje que haya que hacer, digamos, por el encarecimiento de un producto, por el atraso de el aislamiento de una corriente de energía, es decir, tener en cuenta también la superación de cualquier dificultad que se pueda atravesar. Entonces eso estaría también dentro del presupuesto, en los riesgos del tema, del asunto de que se va a trabajar. bien, gracias, don Jaime. No sé si Margot quiera participar. Por aquí nos escribió que es cronograma de actividades. No sé si de pronto, Margot, pues si puedes intervenir, chévere para que pues de pronto nos puedas ampliar un poco por qué dices que el presupuesto es un cronograma de actividades. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Margot. Profe, yo diría que es un cronograma de actividades, o sea, como agrupar lo que son los presupuestos, las actividades a realizar, en fin, todo lo que lleva a organizar un presupuesto para poder realizar un proyecto o una inversión. Pienso yo, no sé si estaré mal. Bueno, ya luego con el desarrollo de la sesión, ahí ya valoraremos si está bien o mal, ¿vale? Listo. Noelia, ¿qué entiendes por presupuesto? Noelia. Doña Noreiva, ¿está por allí? ¿Qué podemos decir? No sé si pueda participar, doña Noreiva, me excusa. Buenas tardes. Pues, pues para mí puede ser es la base que se cuenta para iniciar dicha actividad o dicho proyecto que se puede para realizarlo. Bien, bien, está bien. Gracias, doña Noreiva. Catalina, buena tarde. ¿Qué entiende eso? ¿Qué podemos entender por presupuesto?
Buena tarde, profe. Espero que estén bien todos, compañeros también. Gracias. Bueno, para mí el presupuesto es como el cálculo de los gastos o el conjunto pues de ingresos, terminando para, para calcular un determinado proyecto. Eso me parece que es un presupuesto. Vale, listo. Gracias. Gracias, Catalina. No sé, Es Noelia, si es como que por allí. ¿Cómo? como el conjunto de gastos que dan para valorar un... Bien, listo. Gracias, Catalina. Noelia, ¿estás por allí? Yo, profe, sí. Para mí un presupuesto es darle un valor a un proyecto, por ejemplo, si usted va a construir una casa o un polideportivo. Primero hay que mirar el presupuesto a ver si nos alcanza o no. Gracias. Bien, si nos alcanza o no. Bien, me gusta esa frase. Ok, listo. Bueno, entonces ya con esas intervenciones, pues todos dijeron algo que complementa, ¿cierto? Esa definición de presupuesto. No están equivocados. Margot, pues sí hay que decir que pues esa no es como el concepto que se tiene con el tema de cronograma de actividades, como pues lo expresas. Sí, en el tema, digamos, las actividades hace parte esencial, pero en el cronograma lo que nosotros medimos es, o tratamos de medir, es la duración de las actividades, la duración en tiempo, ¿cierto? Que pueden ser días, meses, semanas, años, horas inclusive. Y pues en la parte del presupuesto, ¿cierto? Está más ligada al tema de que a esas actividades que hemos identificado allí podamos asignarle un recurso y pues lo que dijeron ahora último, Noelia, lo suficiente, ¿cierto? Como para poderla allí plasmar. Entonces, con todo eso lo que ustedes han expresado, el presupuesto lo que busca identificar cuáles son o cuánto es o cuántos son los recursos necesarios, tanto en lo económico o financiero, es decir, de recursos, tanto en el tema pues de presupuestos, digamos, en especie que se pueden monetizar allí, es decir, los diferentes tipos de recursos, tanto financieros, humanos, en especie, cierto, que se puedan identificar con el propósito, con la finalidad de asegurar la ejecución o la implementación del proyecto. Entonces, eso es lo que busca un tema del presupuesto, es identificar todos los costos, ¿cierto?, asociados a cada actividad, de tal manera que pueda asegurar los recursos suficientes para la ejecución de las diferentes actividades. Y entonces, ahí lo que ustedes mencionaban, para esto, pues hay que realizar todo un ejercicio de planificación, de identificar cuáles son todas esas actividades. Hay que hacer un esfuerzo de llegar a establecer eh, con todo el argumento y la justificación posible un, un costo o un precio determinado a cada actividad. Y ya la suma de todos esos costos de las actividades es lo que yo hablo ya, digamos, del presupuesto del proyecto, ¿sí? Es decir, cuántos son los recursos necesarios que se necesitan para implementar todas las actividades que están pues allí escritas y que se supone que con esa asignación de presupuestal pues lo que voy a garantizar es uno, la ejecución del proyecto, pero también dos, el cumplimiento de los objetivos y los resultados que se han propuesto eh, allí en el proyecto. Entonces, por eso, importante perdón un momentico, le doy aquí el ingreso a alguien a la sesión. A ver.
Ya, qué pena con ustedes. Que se ausentó Charon, entonces me toca un momentico aquí darle el ingreso a alguien que de los compañeros aquí a la sesión. Entonces, en resumidas cuentas, cuando hablamos de presupuesto, ¿cierto? Es la manera de identificar los costos asociados a esas actividades que yo he proyectado de tal manera que yo pueda asignarle unos recursos de tal manera que pueda garantizar una buena implementación, la ejecución de las actividades, pero también el tema del cumplimiento de los resultados y objetivos. En ese sentido, pues el presupuesto se me convierte, como ustedes lo mencionaron allí, en un instrumento, en una metodología que me permite planificar de manera anticipada. ¿Y por qué de manera anticipada? Porque estamos ahora es en la formulación del proyecto. Entonces, por eso hablamos de una planificación anticipada. No la estamos haciendo es ya con la operación del proyecto, sino que la estamos haciendo es, es antes, es decir, antes de la implementación, y es decir que en esa etapa pues nosotros el esfuerzo que tenemos que hacer es identificar todos los costos asociados a la implementación del proyecto. Entonces, en resumidas cuentas, eso es lo que traduce esa palabra presupuesto. Y Margot, al igual que el cronograma, también es otra herramienta, pero es otra herramienta que pues la vamos a ver. Y su propósito, ¿cierto? Aquí medimos es el costo, en el otro medimos es la duración del proyecto, pero chévere para, obviamente ya con con las dudas, irlas aclarando e ir pues digamos allí ubicando las cosas de una mejor manera. Entonces en eso pues va a ser supremamente importante en este tema del presupuesto, es el tema de la cadena de valor, que allí realizamos, del ejercicio que realizamos allí en la última sesión, va a jugar pues un papel supremamente importante porque a partir de allí es donde vamos a hacer el tema de todo lo que implica el costeo para llegar, digamos, a un presupuesto. Entonces, como pues lo plantea allí la diapositiva, cuando hemos llegado a ese nivel de detalle de la cadena de valor, de lo que hablamos aquí, del objetivo general, de los objetivos específicos, ¿cierto? Para ilustrar un poco mejor, pues me voy a remitir aquí a, a esta cadena de valor que plantea nuestra cartilla, ¿cierto? Para ilustrar. Cuando ya tenemos nuestra cadena de valor, es decir, el objetivo general, cuando tenemos nuestros objetivos específicos, tenemos nuestros productos y tenemos nuestras actividades. Entonces, para hacer una campaña que permita mejorar las prácticas de separación de materiales, ¿qué actividades debemos hacer? Es lo que decíamos en la sesión que vimos el tema de cadena de valor. Pues la tarea del gestor, del formulador de proyectos, es allí identificar todas las actividades que permitan la realización de una campaña, ¿cierto? En este caso, si vamos a hablar del producto rutas de recolección, entonces la tarea del formulador es concentrarse en identificar todas las actividades que son necesarias para el tema de crear este producto de la ruta. Entonces allí, si no recuerdan mucho este tema, la invitación es que puedan revisar la cartilla que se les compartió. Allá hay una explicación supremamente clara y sencilla sobre el tema de la cadena de valor. Pero entonces miren que aquí cuando llegamos hasta nuestra cadena de valor, pues digamos, las actividades no están costeadas, no tienen ningún presupuesto asignado, no tienen ningún valor. Nos hablan de planear las campañas, nos hablan de diseñar las piezas comunicativas, de divulgar piezas comunicativas, realizar las brigadas comunicativas, implementar incentivos y sanciones. Pero no nos hablan en ningún momento
el costo de poder realizar cada una de estas acciones, de estas actividades. Recuerden que cuando hablábamos de actividades, hablamos es de acciones que nos permitan, pues, en últimas, cumplir con este producto, que es tener una campaña y con ello también cumplir un objetivo específico, que es mejorar las prácticas de separación de materiales, pero también en cumplimiento de este objetivo general, que es aumentar el aprovechamiento de los residuos sólidos. Entonces, en esa segunda parte de esa cadena de valor, digámoslo así, pues nos vamos a centrar es en el tema del costeo, ¿cierto? Del costeo de nuestra cadena. Uy, ¿qué me hizo el documento? Ya. Entonces ahí lo que nos vamos a centrar es precisamente en identificar, una vez pues tengamos nuestra cadena de valor, es desagregar, ¿cierto?, de ese tema de las actividades para poder estimar los costos de esa alternativa de solución. Entonces la idea pues allí es asignarle unos valores, unos costos, unos precios a cada actividad, de tal manera que cuando yo asume todas las actividades de ese producto, pues ya sé cuánto me cuesta ese producto. Y cuando ya asumo todas las actividades del proyecto, entonces yo llego ya a establecer cuál es el costo o el presupuesto total que necesita el proyecto. Entonces, cuando hablamos que cuál es el presupuesto del proyecto, cuando hablamos de 30, 100, 1.000 millones de pesos, lo que quiere decir es que para la implementación de ese proyecto, pues se requieren esa suma de recursos, y esa suma de recursos pues está sustentada en todo este ejercicio que venimos haciendo, y especialmente del tema de la cadena de valor. Entonces allí va a ser supremamente importante tener claridad en la elaboración de la cadena de valor y delimitar muy bien el tema de las actividades. Entonces, aquí lo que pues también nos dice la diapositiva es que ese costeo, ¿cierto? Esa estimación de los costos de cada una de las alternativas o de las actividades tiene pues un trabajo arduo. ¿Qué quiere decir? Pues de que hay que concentrar unos esfuerzos allí, unos tiempos de dedicación más grandes, porque pues digamos de eso refiere pues precisamente la integralidad del proyecto, es decir, de que se pueda llevar a cabo. Entonces por eso nos dice allí que hay que concentrar pues unos mayores esfuerzos en poder llegar a una estimación. Por eso dice una estimación, quiere decir lo más cercano posible o lo más real posible, con todo el contexto, con todas las condiciones sociales y de mercado, a un presupuesto pues muy aterrizado. Entonces buscando, como venimos insistiendo, en garantizarle los recursos al proyecto. Entonces, esto pues para decir lo siguiente: supongamos que en el proyecto que estaba formulando Margot dice, no, vamos aquí como producto a construir una planta de procesamiento de café de 120 metros cuadrados, por ejemplo, de 10 por 12 metros. Pero resulta que en el presupuesto Margot pues no fue juiciosa en estimar los costos asociados a la construcción de esa infraestructura, y ella coloca un valor de 80 millones de pesos, por ejemplo, para colocar un ejemplo. Pero resulta que el evaluador del proyecto pasó por alto este tema del presupuesto porque creyó que pues se hizo un buen ejercicio de costeo allí. Lo aprobaron, el proyecto entra en ejecución y resulta que Margot pues tiene que buscar un contratista, ¿cierto? Un ingeniero que le haga esa infraestructura que estaba proyectada allí. Y resulta y pasa que el ingeniero o el contratista le dice, esa planta de esos 120 metros cuadrados
como usted la quiere, de 3 metros de altura, con terminados y acabados, de acuerdo a la normatividad de buenas prácticas de manufactura, no cuesta 80, sino le cuestan 120 millones de pesos. Entonces, digamos que en ese escenario, con los recursos que se asignaron, pues no va a ser posible cumplir con ese producto que se había propuesto allí, que era la construcción de una infraestructura de 120 metros cuadrados. Entonces eso quiere decir de que hubo pues una mala estimación del presupuesto, o los precios que se estimaron allí están por debajo de los precios de mercado. Entonces, ¿qué pasa allí? Pues de que al proyecto le faltan recursos, y entonces pues ahí viene la otra situación, donde conseguir entonces los 40 millones faltantes para cumplir con el producto y con el objetivo del proyecto. Entonces ahí pues va a ser, pues digamos, pues muy difícil, ¿cierto? Buscarle recursos por fuera o de la misma fuente de recursos. Si los hay, pues chévere, que puedan, digamos, superar pues esa crisis que tiene ese proyecto en ese momento por la falta de recursos. Entonces, por eso allí la invitación es que para elaborar el presupuesto, pues hay que concentrar unos esfuerzos adicionales en poder estimar todos los costos asociados a cada una de las actividades que se han propuesto, digamos, allí. Entonces, eso pues, ¿qué me va a permitir? Como habíamos hablado de este tema, perdón, me devuelvo un momentico. Todo está conectado, ¿no? Entonces, por lo menos me toca devolverme para poderles un poco explicar este tema, ¿verdad? Me devuelvo, uy, aquí qué pasó, me devolví ya mucho. Pero no entiendo acá. Ah, es que no está aquí. Ya sé por qué es que no está acá, y no está en otro documento. Aquí en este, que era lo que veíamos. Entonces nos toca, pues, por eso la importancia de la teoría de proyectos, de tener estos conceptos claros. Y pues nosotros hablábamos allí de lo siguiente: cómo llegar pues a un presupuesto cercano a la realidad, al tema de mercado, al tema de precios reales. Pues eso nos los va a dar, es en últimas, el tema de las diferentes fases. Entonces recuerden que, como lo vimos igual el martes allí en las diapositivas o en la presentación de la Agencia de Renovación del Territorio, lo que veíamos allí es que en cada fase se iban a adelantar estudios y diseños para poder acercarnos mucho mejor a ese tema del presupuesto que va a tener ese proyecto. Entonces, eso pues digamos va a depender mucho de lo que podamos avanzar en esos estudios de prefactibilidad y de factibilidad. Entonces la cosa era llegar hasta un nivel de perfil, ¿cierto? Como lo plantea acá, pero nosotros allí en ese, dependiendo del proyecto, podemos llegar a incluir dentro del presupuesto los estudios de prefactibilidad y factibilidad, que era parte de los anuncios que pues les compartía con el cambio de la metodología del manual de proyectos de la Agencia de Desarrollo Rural, que su modificación pues iba a incluir por parte de la agencia, es decir, que la Agencia de Desarrollo Rural iba a asumir los costos de prefactibilidad y factibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues todos los estudios y diseños que me permitan, por un lado, determinar la viabilidad de ese proyecto, de la alternativa de solución, pero también de acercarme a una estimación de precios reales de cuánto me costaría ese proyecto, porque pues ahí obviamente va a venir pues un estudio pues más al detalle. Entonces allí coloco otro ejemplo para ese caso. Entonces supongamos que
que para hacer ese presupuesto, pues Margot en su proyecto se apoya con un ingeniero, un maestro de obra. Si lo hace, pues ya hay un adelanto, pues digamos allí supremamente significativo, pero si no en el caso, pues lo que se podría hacer es lo siguiente, y es válido, que se puedan incluir dentro de ese presupuesto todos los estudios de prefactibilidad. Entonces, que el diseño arquitectónico, que el diseño y los estudios estructurales, ¿cierto? Y que esos diseños estructurales, pues ya sale finalmente el tema del presupuesto. Entonces, de qué va a depender de que nos acerquemos un poco más al tema del presupuesto real de ese proyecto, en que podamos avanzar en las diferentes fases, del perfil al de prefactibilidad y al de factibilidad. ¿Sí? De eso pues va a depender muchísimo que podamos, digamos, avanzar en identificar pues ese tema de un presupuesto más cercano a sus precios reales. Ahora Profe, pues bien, como lo habíamos, Jaime. qué pena, profe. Dijo usted diseño arquitectónico otro Diseños estudio. estructurales. Ay, gracias, gracias. Sí. Entonces, sí, ahí hay una serie de estudios, ¿cierto? Que serían pues estudios de ingeniería, más técnicamente o más precisamente serían estudios arquitectónicos, estudios eh, bueno, en su momento la agencia pedía lo siguiente, ¿no? Por lo menos si son proyectos de infraestructura económica, de los que ellos ya llaman de infraestructura económica, por ejemplo, una planta de transformación, un centro de acopio. Entonces, sí, Jaime. Dependiendo de la producción, profe, una pregunta, si por ejemplo, si es una cuestión de especies menores, si es de especies menores o de ganadería intensiva, habría la necesidad de adelantar estudios ambientales y con quién se sería la autoridad o la parte técnica correspondiente para la licencia, digamos, si es especies menores o digamos, o para el caso de la porcicultura, por ejemplo. ¿Cómo Vale, sería ahí? Gracias, sí, profe. listo. Sí, allí pues un poco lo que también veíamos, Jaime, ¿no? La pregunta de la semana, de la clase pasada, cierto que eran los diferentes estudios, ¿no? ¿Se acuerda cuando hablábamos del estudio, perdón, del estudio socioeconómico? ¿Se acuerda que usted lo planteaba allí? Entonces, ese hace parte pues de uno de los diferentes estudios que hay que completar allí para la fase de preparación del proyecto. En este caso, el tema de lo ambiental. Se supone pues de que este estudio lo debería legalmente pues asumir la parte formuladora del proyecto. En este caso pues depende de la entidad financiadora, pues tendría que hacerlo y también pues del alcance o el impacto del proyecto. Sin embargo, pues o por razones de presupuesto, de costos, etcétera, pues este tipo de estudios ambientales pues no se requieren porque pues digamos la normativa no lo exige explícitamente, es decir, deberían tenerlos, pero en últimas no es un requisito, digamos, obligatorio. ¿Cuándo es obligatorio? Pues cuando, digamos, ya es un proyecto pues grande, ¿cierto? Que va a generar pues unos residuos, unas materias que se desprenden de allí y pues que obviamente por su volumen pues hay que darle un manejo de aprovechamiento, un manejo de disposición y allí pues sí entraría a jugar el tema ambiental. Sin embargo, allí hay una metodología sencillita que pues permite identificar los tipos de impacto, ¿cierto? Sobre el suelo, el agua, el aire, si el impacto es bajo o alto, y cuáles podrían ser pues algunas medidas de remediación o de manejo ambiental, que se resume
en gran parte de que los proyectos pues tengan un plan de manejo ambiental, un PMA. Pero pues digamos para pues este tipo de proyectos no los exigen pues así muy al detalle porque son proyectos de un bajo impacto ambiental. En teoría todos los proyectos deberían tener ese tipo de estudios, sin embargo por el tema presupuestal de lo que cuesta pues un estudio ambiental, pues esto a veces no se asume, siempre y cuando pues como le digo, los proyectos pues no generen una gran afectación a este tema o no esté normado, por lo menos en el tema de proyectos de minería, sí o sí es obligatorio cumplir con el estudio ambiental y con el plan de manejo ambiental. Entonces, como requisitos para el tema de licencias ambientales. Eh, si es, por ejemplo, con la CRC, proyectos de aprovechamientos de alguna fuente hídrica, por ejemplo, con tema de piscicultura, y que estos vertimientos de estos lagos se hagan en las mismas quebradas, allí sí toca sustentar pues el tema del estudio ambiental y el plan de manejo ambiental y ahí sí pues requerirá ya pues digamos un profesional que pueda elaborar este estudio y este plan de manejo. Entonces, eso es un poco para solventar ese tema de ese estudio ambiental, don Jaime. Entonces, sí es importante que todos los proyectos los tengan. No se realizan porque, pues digamos, en el caso que usted menciona, ¿no? El del proyecto porcícola, el de gallinas, pues a veces resulta que el estudio ambiental es más costoso que el mismo proyecto. Entonces, pues en esos escenarios, pues no amerita, pues precisamente hacer un desgaste de recursos eh, para hacer el estudio ambiental que, pues como le digo, debería estar en todos los proyectos, pero en estos escenarios, pues resulta más costoso el mismo estudio ambiental que el mismo proyecto en sí, ya en la inversión. Entonces, eso, don Jaime, no sé si allí le Gracias. aclaro. Sí, 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 profe. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. listo, don Jaime. Listo. Bueno, entonces con ese tema del presupuesto, la metodología general ajustada nos acerca un poco a lo siguiente, a poder con los insumos que planteamos en la cadena de valor, acercarnos un poco a lo siguiente. Entonces, que el presupuesto lo podamos medir en los siguientes rubros presupuestales, por así decirlo, o en las siguientes categorías. Entonces, lo primero es mano de obra no calificada, que corresponde, pues, digamos, a personas que no tengan, pues, un título profesional, técnico o tecnológico, ¿cierto? Eso es lo que se refiere a mano de obra no calificada. Entonces, que podrían ser un ejemplo, el ejemplo caso pues de este tipo. En una construcción, ¿no? La mano de obra no calificada, ¿quiénes serían? En este caso, pues los ayudantes de construcción que en el mejor de los casos tienen el saber, tienen la experiencia, pero no están, digamos, certificados por alguna entidad. En este caso podría ser del SENA o de otro o por otro instituto. Entonces, ese es como, pues, digamos, el caso de la mano de obra no calificada y para colocarles, pues, un ejemplo allí. La mano de obra calificada, pues es todas esas personas que acreditan o certifican pues un nivel de estudios a nivel técnico, tecnológico, profesional, universitario, maestrantes, doctorantes, especialistas, etcétera. Eso es lo que se refiere a la mano de obra calificada. El tema del transporte, pues como su propia palabra lo indica, pues todo lo que tenga que estar relacionado con el transporte, tanto de materiales, de equipos, como de personas, ¿cierto? Que 30 personas necesitan desplazarse de un lugar a otro, ese rubro también entra allí en ese tema de transporte. En el tema de materiales, pues son todas lo que se requiere, ¿cierto? Para el desarrollo de las actividades, por ejemplo, papelería, insumos de cafetería, ¿cierto? Alguna otra cosa pues que se requiere allí.
El tema de pagos de servicios domiciliarios, que entraría agua, energía, gas, si es posible hoy con esta crisis del gas. El agua, el internet, ¿cierto? Telefonía celular podría estar allí entre los servicios domiciliarios. Otros servicios, es decir, los que no estén allí identificados como servicios domiciliarios. Terrenos, ¿cierto? Si el proyecto contempla la compra de un terreno, edificios y contempla la construcción de alguna infraestructura o el arrendamiento de alguna infraestructura. Maquinaria de equipo, pues que es donde concentra toda la compra, como su nombre lo equipa, su nombre lo indica, perdón, de maquinarias, de equipos, de herramientas, de utensilios, etcétera. Pero también otra cuenta que es lo de mantenimiento de la maquinaria y equipo, ¿cierto? Que es ya en una fase de operación que obviamente por el uso y el desgaste de las máquinas o de los equipos, pues requieren su mantenimiento, reemplazo de piezas, de repuestos, etcétera. Y pues todo lo que no quepa en ninguna de estas categorías, pues se coloca allí en otros gastos. Esto pues, ojo con esto, pues teniendo presente la metodología general ajustada, porque pues allí no recuerdo bien, pero bueno, ahorita lo revisamos. Me va a pedir pues cuál es el rubro en el que está direccionado cada insumo de cada actividad. Revisémoslo allí rápidamente en nuestra página de consulta, nuestro chancuco, que es esta paginita. Entonces, por lo menos aquí en el tema de centro de acopio de leche, vamos a ver cómo está allí plasmado nuestra MGA de este centro de acopio. Entonces, vámonos aquí al tema del presupuesto. Creo que está aquí. Bueno, espérenme a ver, yo miro que recuerdo que eso estaba por acá, pero ya no lo veo. Entonces me habla del costo total de la alternativa, etcétera, la actividad, el costo, la etapa, la ruta crítica, que eso lo vamos a ver en el cronograma. Bueno, aquí está. Mire, entonces, por lo menos en cada actividad me desglosa. Aquí solo aparecen las que tienen recurso. De las 11, pues solo las que tienen recurso. Entonces, por lo menos en realizar obras preliminares, ¿dónde se concentra o cómo se distribuye el recurso? En mano de obra no calificada, en maquinaria y equipo y en materiales. ¿Cierto? En eso se me va. En este caso de construir cimentación, mire que aquí ya aparece otro rubro, que es el de transporte. ¿Cierto? Entonces, cada actividad va a tener una serie de insumos y pues van a estar medidos pues como lo indica la metodología en estas 11 partidas o rubros presupuestales que están allí. Sin embargo, pues cuando hablo de mano de obra no calificada, pues eso no me dice mucho, ¿no? Si son obreros, rasos, son ayudantes de construcción o son estudiantes para maestros de obra, ¿cierto? Toda esta situación, o si son estudiantes universitarios, bueno, alguna cosa de estas. Entonces eso es lo que hay que entrar a detallar allí en el presupuesto. Listo, entonces allí para la elaboración de nuestro presupuesto, importantísimo, como lo decíamos, el presupuesto parte de la cadena de valor. Entonces lo que veíamos en la sesión anterior, objetivos específicos que sale del árbol de objetivos, ya nuestros productos, aquí es donde hay que hacer el esfuerzo para identificar cuáles son los productos, posteriormente cuáles son las actividades de cada producto y ahora sí, poder definir aquí cuáles son los insumos que voy allí a utilizar. Entonces los insumos pues ahí ya van a depender de cada actividad. Hacer una descripción de cada uno de ellos, la fase en la que va a estar, entonces ahí va a ser importantísimo lo que pues venimos aquí cacaraqueando pues ya hace ratico,
si van a estar en la inversión, en la operación o en la evaluación ex post del proyecto. Ahí ya toca definir en qué momento se van a ejecutar. Y ya para entrar en el presupuesto, que es en el costeo, entonces cuando hablamos de presupuesto es que vamos a costear cada una de las actividades del proyecto. Entonces cada actividad tiene sus insumos y eso es lo que vamos a entrar a costear o a cotizar, ¿cierto? En última. Entonces yo le fijo una unidad de medida, no sé si ahí me alcanzan a ver bien, voy a irme al otro documento. Al otro documento y entonces aquí yo tengo mi unidad de medida que puede ser expresada, no sé, en meses, si son pagos de un profesional, si son honorarios, si es una consultoría, si voy a comprar bultos de cemento, entonces ¿cómo lo mido allí? En bultos, ¿cierto? O si son kilogramos de alguna cosa, pues allí la unidad sería kilogramos. Si son concentrados de animal, compra de concentrados de animal, sí, ¿cuál es la unidad de medida? Pues puede ser que a las personas beneficiarias del proyecto les vayamos a hacer unas entregas puntuales de concentrados de bultos de concentrado. En este caso la unidad sería los mismos bultos, ¿no? Bultos de 40, de 50 kilos, eso lo podríamos entrar a precisar allí. Allí el otro componente importante es definir la cantidad de esa unidad que se necesita allí. Y allí ya vendrá pues una tarea de cálculos internos que pues se requieran hacer. En el ejemplo de los bultos, entonces, ¿cuántos bultos necesita comprar el proyecto? Entonces, suponga que lo siguiente, el proyecto tiene 100 beneficiarios, ¿cierto? Y a cada uno se le va a entregar 5 bultos de 15, 5, 15, creo que es eso. Bueno, yo no me acuerdo de esas cosas, pero bueno. Entonces, a cada uno se le va a entregar. Entonces, ¿cuántos bultos necesita comprar ese de gallinaza? Coloquémosle para simplificar la cosa. Entonces, a cada productor, regáleme en un segundito, qué pena con ustedes. Vale, qué pena, compañeros, con usted está resolviendo aquí un asuntillo de una agenda de mañana. Entonces, aquí volviendo al ejemplo de la gallinaza, ¿cierto? Entonces, digamos que allí, ¿y de qué va a depender esto? Pues del estudio que se pueda realizar allí, ¿no? El tema de los insumos y eso. Entonces, digamos que allí, con el saber que se tiene, pues se puede llegar a establecer de que para fortalecer un ejemplo, ¿no? Un proyecto que quiera fortalecer la producción en finca desde una apuesta agroecológica con el uso de insumos agrícolas, en este caso gallinaza. Entonces digamos que allí sale que hay que hacerle una entrega de 5 bultos de gallinaza a cada uno de los beneficiarios. Entonces ahí tenemos 100 beneficiarios, cada uno con 5 bultos, entonces tenemos una cantidad de 500 bultos. Y ahora pues dice lo siguiente, que es la otra parte de nuestro presupuesto. Entonces, todas las entidades territoriales, todas, absolutamente todas, nos van a pedir que podamos sustentar ese costo, ese precio que está allí,
por lo menos con 3 cotizaciones. Eso siempre lo van a pedir si nosotros somos los formuladores o los gestores del proyecto, nos van a pedir siempre por lo mínimo 3 cotizaciones. Entonces, digamos que en la primera cotización que hizo con el almacén agropecuario le costaba 15.000 pesos, con la segunda cotización 14.500 y con la tercera cotización 15.100 pesos, un ejemplo. Listo, entonces ya con eso soporto y evidencio que dice allí un estudio pues de mercado, de poder soportar que los precios que yo estoy colocando allí obedecen a un estudio preliminar que yo hice de poder cotizar. Y poder cotizar, como lo dice el presupuesto, es acercarme al precio real de mercado, ¿cierto? Al mejor precio posible que me puede allí ofrecer el mercado. Pues ya para la elaboración del presupuesto, pues yo lo que voy a tomar aquí no es el precio de menor, el costo o el precio de menor valor que tenga allí en las cotizaciones, sino el de mayor valor. Entonces, en este caso, pues ya tomaría los 15.100 para poder hacer el valor total de ese insumo como tal. Entonces, aquí lo único que hago es multiplicar la cantidad por el precio máximo o el costo máximo, y esto pues me daría este valor. 7.550.000. Entonces, ¿qué quiere decir este valor? Que el proyecto, ¿cierto? O en este caso la entidad territorial o quien vaya a financiar el proyecto debe asegurar por lo menos el valor de 7.550.000 pesos para la compra de 500 bultos de gallinaza que van a ser distribuidos en 100 beneficiarios con una entrega a cada uno de 5 unidades. Con este valor, entonces, ahora sí miremos la lógica de la cadena de valor y el presupuesto. Entonces, con este valor yo estaría comprando 500 bultos, pero estaría cumpliendo una actividad, que en este caso pues no le hemos colocado el nombre, pero allí estaríamos cumpliendo con esa actividad y con este tema de este producto 1. Entonces, esa, digamos, es la trazabilidad. Entonces, le inyecto recursos, los ejecuto con la entrega, pero detrás de todo esto, pues yo estoy dándole cumplimiento a una actividad, pero también cumplimiento a un producto y al cumplimiento de un objetivo específico y un objetivo general. Entonces, con esto, si lo vemos de izquierda a derecha, pues lo que buscamos es estimar los recursos suficientes para poder garantizar una buena ejecución del proyecto en términos de que se pueda realizar lo que nos hemos propuesto allí. Y por ejemplo, ¿qué sucede en los diferentes casos, no? En los diferentes casos, por ejemplo, que el formulador del proyecto no tomó los 15.100, sino que, pues digamos, a él le apareció que para ahorrarle costos al proyecto, él toma el de menor valor. Pues obviamente, pues lo que va a suceder es que nuestro presupuesto pues va a disminuir y por esa vía, ¿cierto? Pasamos de 7.550.000 a 7.250.000. Y eso pues digamos para pues quien va a financiar el proyecto pues está bien porque pues hay una reducción allí en el proyecto. Ahora, ¿qué sucede? Pues resulta que ya a la hora de la ejecución, pues se pueden presentar distintas cosas, ¿no? Que el que, el que vendía el concentrado más caro, pues por política de precios, por las condiciones de mercado, redujo el precio y ya no vale 15.100, sino 14.000. Entonces, ¿qué sucede allí? Pues se genera un excedente que no se va a ejecutar. ¿Y qué sucede en ese caso? Pues se reasigna el presupuesto para la compra de más bultos o se redirecciona para fortalecer otra actividad que de pronto quedó pues un poco más floja, ¿cierto? Pero con ese precio máximo, ¿qué es lo que se busca?
pues darle un colchón, digámosle un colchoncito allí para que pueda sostener este y los demás precios y si hay, pues digamos, aumentos. Allí pues importante también lo que nos decía el compañero Jaime en la sesión, en una de las sesiones de qué sucede pues en este escenario de inflación como la que estamos atravesando, de pronto ahorita de mayor escasez con el tema del racionamiento de gas. ¿Qué sucede con todo ese contexto? ¿Cómo eso se expresa en el tema del presupuesto? Entonces, allí la idea, y es por eso que hay que concentrar unos esfuerzos en hacer un buen presupuesto, es que allí pues podamos incorporar también estos efectos inflacionarios. Eso pues hay diferentes métodos que lo podemos pues un poco ver allí, colocarle un porcentaje igual al tema de la inflación, ¿cierto? Entonces por lo menos eso pues ya a cada uno, pues dependiendo de su proyecto, pues ya lo podríamos un poco revisar, pero digamos que sea una inflación del 15%. Entonces, ¿qué sucede allí? Pues ya el precio no sería 15.100, sino 17.365. Y pues lo que me permite es un poco es ajustar esos precios a la dinámica que ha tenido de incremento de precios en los últimos años. Entonces ya con eso, cuando yo lanzo el proyecto a ejecución, pues ya por lo menos le estoy garantizando también unos precios adicionales a cada actividad, de tal manera que pueda soportar, si es el caso, esos aumentos y si generan excedentes o se generan sobrantes, de poderlos redistribuir hacia otras actividades. ¿Vale? Entonces, eso es un poco pues allí con el tema de lo que se quiere lograr con este tema de los presupuestos. Entonces, aquí en las recomendaciones es precisamente aquí profundizar no solamente en la cotización, sino también en la descripción, porque si por ejemplo colocamos aquí en la actividad compra de maquinaria verde, alguna cosa así, entonces el insumo ¿cuál va a ser? Maquinaria y equipos. En la descripción, ¿qué sucede allí? Que si colocamos guadaña, nada más, pero no nos dice qué potencia debe tener, si es una guadaña para trabajo pesado o para otra actividad, que es, si es a gasolina, si es a diésel, bueno, algún ejemplo, no sabemos que es a gasolina, pero, o si es eléctrica, ¿no? Pues también puede ser. Entonces, pues esos temas, pues hay que precisarlos, porque, pues si no sucede lo que muchas veces, pues sucede con los proyectos de las entidades territoriales y que nos ha pasado a nosotros también. Por lo menos colocamos aquí una tostadora de laboratorio de café. Esa es la única descripción que hay. Y entonces ya en la ejecución, digamos que el proyecto se lo ganó ya en su ejecución un operador, ¿cierto? Una empresa. Y resulta que, pues como nosotros teníamos una aspiración muy grande, aquí pues cotizamos con una tostadora de laboratorio que me cuesta 20 millones de pesos. ¿Cierto? Pero resulta que el contratista me entrega a mí una tostadora que en el mercado vale 10 millones de pesos y no cumple con la expectativa que yo tengo. ¿Qué sucede en ese momento? Pues el contratista lo que me va a decir, pues mire, señor usuario del proyecto y señor entidad territorial, pues yo estoy cumpliendo con lo que dice la descripción del insumo, una tostadora de laboratorio. Y eso es lo que estoy entregando, indistintamente del valor que esté allí depositado. Entonces, por eso es que se hace supremamente necesario poder llegar pues a un nivel de detalle de esa descripción para cerrarle pues precisamente a los operadores esa oportunidad de poderse, pues digamos, hay que decirlo, de poderse aprovechar de la situación, de poder entregar la maquinaria que a él le parezca al menor costo, porque en la descripción pues no fuimos muy detallados en hacer ese tema. Entonces, esa es otra de las recomendaciones que se tienen allí para este tema del presupuesto. No sé, compañeros, si ustedes tengan inquietudes allí.
Bueno, parece que todo está muy claro. Listo, entonces la idea es que hagamos un ejercicio participativo con los que están aquí, podamos definir un producto, ¿cierto? Producto. ¿Quién me recuerda? Ahí está el material, pueden revisarlo, pueden consultar en internet. ¿Qué es un producto? La idea es que podamos identificar un producto, por lo menos 3 actividades, identificarle unos insumos a esa actividad, hacer una descripción en qué fase lo vamos a colocar y hacer pues una cotización a ver cómo nos va, ¿vale? Bueno, entonces propuestas de producto, empecemos por acá. Bueno, no está la ruletica, pero bueno, entonces empecemos, ya empezamos de arriba hacia abajo. Entonces, doña Noreiva, ¿qué producto? Hagamos un listado de productos y miramos a ver. Entonces, ¿sí recuerdan la definición de producto? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver aquí. Aquí les traigo el chancuco. Entonces dice, productos se entienden como los bienes o servicios que se generan en un proceso productivo. Ese es el producto. Entonces, ¿qué productos podríamos allí, compañeras y compañeros, con las propuestas de proyectos plantear allí? Hola. Bueno, entonces con Margot, ¿estás allí? De pronto tienes el proyecto de café. ¿Estás por allí, Margot? Sí, profe. Bueno, en lo que hemos visto, Margot, ¿cuál podría ser un producto de tu proyecto? No sé si estoy equivocada, será un producto de café, de vino de café. A ver, yo lo pienso. Sí, pero digamos aquí en este caso de los proyectos de inversión, lo que buscamos es más bien es el tema de los productos, en este caso de los bienes o servicios del proyecto. Entonces, a productos, ¿qué quiere decir? Como como por acá lo colocaba, el bien o el servicio, ¿no? Entonces aquí teníamos aquí un ejemplo de producto, una vía construida, ¿cierto? Aquí podríamos tener otros como documentos de lineamientos técnicos, bueno. Entonces, eso hace más parte de ya pues como el proceso productivo, pero ese pues no sería pues digamos un entregable o un producto en el sentido estricto de lo que quiere un proyecto, ¿cierto? Entonces, más bien como generar las condiciones. Entonces, tengamos allí la idea del vino de café, pero miremos detrás del vino de café qué productos necesitas que el proyecto te entregue, entendiendo que el producto es un bien o un servicio para poder elaborar el vino de café.
¿cierto? Tenemos que la meta es que eso que yo estoy pensando como proyecto a la final entregue ahora sí un producto comercial que sea un vino de café, comercialmente un vino de café. Pero lo que quiero que me entiendan, Margot y todos, es que en la lógica de la formulación de proyectos, el producto hace referencia hacia el bien o el servicio que entrega el proyecto para poder ahora sí producir ese vino de café. Entonces, ya con eso, ¿qué creerías tú que podría ser un producto para tu proyecto, Margot? Profe, sería la planta transformadora ya en su funcionamiento con todas las herramientas. Exactamente, por ahí es la cosa. Y vamos pues a verificarlo aquí con este tema. Entonces mira lo siguiente, ¿no? Entonces aquí lo que me dice este objetivo para traerlo aquí a relación, Margot, dice implementar espacios eficientes para la valoración de residuos sólidos y me habla, digamos, de una estación. Y la estación, pues, digamos, es una instalación física, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo que tú dices allí, ¿no? Entonces, ahora miremos lo siguiente, lo que nos decía allí. Cómo elaborar o cómo plantear adecuadamente un producto. Entonces, tiene dos componentes, bien y condición deseada. Entonces, ahí ya sería infraestructura, ¿cierto? Para, ¿qué le colocamos allí, Margot? Usted me edita, yo copio. Profe, sería una infraestructura para la elaboración y transformación de el café. Pues creo si estaré equivocada. No, está bien, y dejemos las infraestructuras para la transformación del café. ¿Listo? Bueno, profe. Listo. Y allí podríamos hablar de lo que tú dices. ¿Cuál es la construcción deseada? Construida y dotada, ¿cierto? Sí, señor. Vea, ahí ya está tu producto del proyecto. ¿Listo? Bueno, ahora identifiquemos tres actividades, Margot. O sea, ¿cuáles son? Ahí ya la pregunta es, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las acciones que el proyecto tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos, acciones o actividades, como lo quieras entender, que el proyecto tiene que hacer para poder llegar a tener una infraestructura para la transformación del café construida y dotada? Coloquemos tres actividades como ejemplo de lo que tú creas. Pero antes de eso, entonces vámonos a mirar nuestra cartilla, nuestra metodología, ¿cierto? Que nos habla de actividades para recordar. Actividades son aquellas acciones que contribuyen a la transformación de insumos en productos. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo lo hago para hacer una buena actividad? Entonces me dice un verbo en infinitivo, ¿cierto? Entonces aquí hay unos ejemplos de actividad: realizar estudios, preparar el terreno, pero no le paremos bolas a esto, sino a la formulación, ¿cierto? ¿Cómo se formula? Entonces la actividad, la acción y el complemento, ¿cierto? Acción y complemento. Entonces, dentro de tu proyecto de café que estás planteando como producto, la infraestructura para la transformación del café construida y dotada, ¿cuál sería allí la actividad, Margot? No sé si estoy mal, profe. ¿Sería mano de obra? No, eso es un insumo. Vamos precisando cosas. Eso sería un insumo, Ajá. ¿vale? Pero ¿cuál Sí, sería señor. la actividad? Mm, la recolección y clasificación del café. Bueno, ese es un buen ejemplo. Ahora yo te pregunto, la idea es aprender, Margot, ¿cierto? Con este Sí, ejercicio para sí, que profe, sí. pronto no te vas a sentir atacada ni nada de eso, ¿no?
Eh, ¿Tú crees que la cosecha de café tiene que ver con la construcción de la infraestructura? No, profe, no. Bueno, Más tiene que ver entonces, es como en la elaboración del producto. exacto. Sí, o por ejemplo que yo plantee un proyecto que diga, no, es que hay una deficiencia en la cosecha, en la poscosecha, ¿cierto? Del café. Entonces, eso que tú me estás diciendo de recolección de café, eso sí cabría allí. Entonces, acuérdate que nosotros siempre hablamos del tema de la coherencia y la consistencia lógica del proyecto y de la cadena de valor. A eso hace parte de ese tema. Entonces, descartada esa, ya dimos la explicación. Entonces, ¿cuál sería una acción, una actividad o un paso para poder llegar a tener una infraestructura construida y dotada? Serían los materiales, o sea, en la elaboración en sí de la infraestructura, Vale, por o ahí estoy ya, mal. no, ahí ya vamos un poquito. Cuando tú dices los materiales, ya nos estamos metiendo hacia el tema del insumo, ¿cierto? Ajá. Listo, pero creo que allí dijiste algo importante. Entonces, eh, ahí podríamos, por ejemplo, bueno, ya hablas de materiales, entonces ya nos vamos acercando un poco al tema de una actividad en concreto que es construir, ¿cierto? Sí, sí, profe, sí. Listo, entonces eso es una actividad que hay que meterla allí. Entonces, digamos que aquí vamos a construir, ¿cierto? Eh, construir la infraestructura, ¿cierto? Construir la infraestructura, Sí, profe. podríamos colocarla así. Déjame, yo reviso aquí una cosilla, a ver si lo podemos precisar. Sí, entonces por lo menos mira esta cuestión aquí, Margot. Para la construcción de esta estación, ¿no? Lo que nos hablan es las siguientes actividades. Obras preliminares, ¿cierto? Cimentar el área a construir, levantar la estructura, realizar la mampostería, realizar acabados de la edificación, dotar planta con los equipos necesarios. ¿Listo? Entonces, este podría ser un ejemplo para ese que tú estás pensando, ¿vale? Ok, profe. Listo, entonces, pero entonces vamos a colocar unos rubros generales, porque por lo menos en los proyectos de cooperación internacional sí los reciben un poco así, los reciben generales. Pero yo en este de construir, pues ya puedo meter allí el tema de los estudios y diseño. Entonces allí coloquémosle así, que está bien también, construcción, ¿cierto? Coloquémosle allí planta de procesamiento de una planta de agroindustria rural. Ok, profe. De 64 metros, de 120 metros cuadrados, ¿cierto? Esa podría ser allí la actividad, ¿cierto? La construcción. Ahora sí, los insumos. ¿Cuáles serían los insumos allí? Mm, ¿Los insumos serían como los materiales Vale. o sea, Entonces, la base en sí en la que va a ir la infraestructura? ¿O estoy mal? no, está bien. Está bien, está bien. Sino que entonces miremos lo que vimos hoy en la clase, ¿no? Mira, allá hay 11 11 ¿qué? 11 rubros, ¿cierto? 11 rubros que hay allí, 11 categorías. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuáles son los insumos que yo requiero para la construcción de una planta de agroindustria rural? Listo, entonces ahí yo les ayudo un poco. Pueden haber varias opciones, ¿no? Entonces, la primera es que como todo esto se va a tercerizar, es decir, pues
la misma comunidad pues no lo va a hacer, ¿cierto? Sino que va a recurrir a un tercero, a un ingeniero, a una empresa constructora, ¿cierto? Una constructora para que lo haga. En este caso, pues lo que vamos es a tercerizar y entonces vamos a colocar aquí mano de obra calificada. Se puede hacer, ¿cierto? Pero entonces el lío es que, bueno, ya les explico ahorita cuando pasemos allá. Ese sería un rule, ¿cierto? Y entonces aquí lo que yo voy es a precisar este tema. Entonces, en la descripción, entonces, construcción de una planta de agroindustria rural campesina para la agroindustria rural campesina para la transformación, para el acopio, coloquémosle aquí, ¿cierto? Para el acopio y la transformación de café de 120 metros cuadrados. Aquí ya puedo colocarle 10 por 12 metros, ¿cierto? Para una explicación de 3 metros de altura, batería sanitaria, redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias, ¿cierto? ¿Qué más sería aquí? Redes terminados y acabados en cumplimiento de la resolución. Y entonces busquemos la resolución, que es el sustento para ese descriptor ahí. Entonces la resolución de buenas prácticas de manufactura, la 2674 de 2013. Resolución 2674 de 2013. Entonces, ese sería allí la descripción de ese insumo, Margot, ¿vale? ¿Tienes dudas hasta ahí? No, profe, ahí ya me va quedando más organizadito. Bueno, Gracias. ahora, Margot pregunta, en este tema de la fase, ¿en qué fase estaría la ejecución de esta actividad o de este insumo? ¿Qué fases tenemos, Margot? Profe, ¿cómo así? O sea, ¿sería el tiempo que se demoraría? No, ¿te acuerdas que en el módulo 2, y eso lo repasamos ahorita, voy a volverme aquí, es que existen unas fases del proyecto, unas etapas, ¿cierto? Ajá. La pregunta es, ¿eso que yo estoy hablando corresponde a una etapa de preinversión, corresponde a una etapa de inversión o a una etapa de operación del proyecto? ¿A cuál de las tres corresponde Ay, esta actividad que es la construcción de una planta? yo diría que como la operación. No, la operación hace referencia en el momento en el que ahora sí, cuando ya estoy produciendo Ah, ya. el Sí, primer profe, día, ya le entendí. el primer, Sería la inversión entonces, porque listo. vamos a construir, ¿no? Bueno, y entonces explícame por qué no en la preinversión. ¿Cuál sería tu respuesta allí? Mm, a ver. O sea que bueno, si vamos a iniciar, o sea, estamos No, la preiniciando. fase de preinversión. Ajá. ¿Por qué? Pues yo diría que porque ya habíamos organizado que se iba a hacer la planta transformadora, entonces lo que necesitamos es invertir en ella, ¿o será que estoy mal? En parte está bien y en parte está mal, pero no está mal, le falta. Es que cuando hablamos de preinversión, lo que hablamos es de todo el tema de estudios y diseños. Entonces ya la parte de la construcción ya hace parte pues de colocar allí esos recursos en materializar un producto, que en este caso sería una infraestructura.
¿vale? Ah, sí, profe. Ajá, sí, ya entendí. Sí, entonces sería una preinversión. Ya le entendí, profe. No, Gracias. sería una inversión, ya estaríamos bien, Ok, profe. ¿listo? Bueno, aquí en la unidad de medida, entonces en este caso como pues yo voy ¿qué le digo? A terciarizar eso, es decir, que un tercero lo va a hacer. Aquí podríamos hablar de una obra, ¿cierto? Bueno, coloquémosle una obra, bueno, se me va la otra palabra, pero bueno, dejémosla allí. Entonces allí sería aquí sería un contrato, podríamos colocarle allí, o un contrato de obra, podría ser así, un contrato de obra, ¿cierto? Y las cotizaciones, entonces digamos que usted se acercó a un ingeniero, le dijo, ingeniero, es que tengo pues una oportunidad de radicar un proyecto en la alcaldía o con otra entidad o de gestionar un proyecto con otra entidad, con otra organización, pero nos piden una cotización. Usted sería tan amable, ¿cierto?, de regalarnos una cotización para la construcción de una planta de agroindustria rural de 120 metros cuadrados con 3 metros de altura y con esta y estos detalles. El ingeniero le va a decir, claro que sí, la próxima semana se la hago llegar con mucho gusto. Entonces el ingeniero pues le dice que para construir esos 120 metros cuadrados se van 110 millones de pesos, ¿cierto? Con lo que usted lo quiere allí. 110 millones de pesos, que se consiguió una constructora por allí en WhatsApp, en Internet, ¿cierto? En Facebook, ¿cierto? Usted consiguió por allí en Google, dijo cómo hago el tema de una cotización, ¿no? Que es el otro tema, ¿no? Que de pronto nos falta un poco y es que pues hay que hacer las cotizaciones, ¿no? Cómo hacer las cotizaciones y todo. Bueno, cómo solicitar las cotizaciones. Entonces allí empresas de construcción en Popayán, coloquémosle a ver qué me parece allí. Entonces ahí aparece Inmobiliaria Constructora Rivera, ¿cierto? Integral Construcciones, Constructora Gracol, y entonces usted le cogió el número alguna de estas y usted le plantea allí la necesidad que usted tiene, ¿no? La construcción y que necesita usted pues una cotización. O a la Universidad del Cauca, ¿no? Fue usted al programa de ingeniería, consiguió un profesor, un estudiante, un decano y pues le dijo que usted no tenía recursos para hacer una cotización, entonces que le ayuden allí con ese tema. Entonces allí le entregan una segunda cotización y ahí le dicen que esa infraestructura la pueden hacer por 91 millones de pesos, ¿cierto? Y una tercera cotización, así como le estoy comentando, y me dicen que esa misma infraestructura sale por 200 millones de pesos. ¿Listo? Uy, 2000. Tengo un cero. Y digamos que ya para su presupuesto, como lo habíamos dicho, pues usted toma la de mayor valor, perdón. Y con eso pues ya estima usted su costo total. Entonces, 1 por los 200 millones de pesos. Eso me da 200 millones. Entonces, ahora sí, leámoslo completo. Entonces, para la construcción, para la infraestructura, bueno, para el producto que tenemos allí de infraestructura para la transformación del café, requiero que una de las actividades sea la construcción de una planta de agroindustria.
de 120 metros cuadrados. Eso va a demandar un insumo de mano de obra calificada, la descripción de esa obra, la construcción de una planta de agroindustria rural para el acopio y transformación de café de 3 metros de altura, etcétera. Y eso va pues en la fase de inversión. ¿Cómo se presupuesta esto? Entonces, con un contrato de obra de uno, o sea, es decir, un solo contrato de obra, y ese contrato de obra lo soporto con 3 cotizaciones, tomo el de valor máximo y eso me va a costar los 200 millones. Eso quiere decir que para hacer esta actividad, pues tengo que tener disponible 200 millones de pesos, ¿cierto? Eso ya luego pues depende de la fuente de financiación, si son recursos propios, si es por algún tercero que pues se va a realizar, digamos, ese tema allí. Entonces, eso sería con el tema del presupuesto. Y allí pues si tenemos que identificar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí una actividad, dotación, ¿cierto? De maquinaria y equipo, ¿cierto? Entonces allí ya sería una segunda actividad. ¿Cuál sería el insumo? En este caso, de acuerdo a lo que tenemos aquí, perdón, me fui, aquí en estas categorías, entonces en esta, la que más se acerca es la de maquinaria y equipo, la colocaría aquí, y aquí pues ya empezaría a hacer una descripción, entonces por lo menos va a suceder lo siguiente, entonces aquí una tostadora de 15 kilogramos el bache, ¿cierto? Se me fue todo, 15 kilogramos bache, que tenga para elaborar curvas de tueste, ¿cierto? En un programa que se llama Artisan, entonces allá lo voy especificando mucho más, y si no lo ejecuta la misma organización, pero si un tercero, pues ya lo sesga un poquito a que tiene que entregar pues una tostadora con esas características. Aquí de energía 220, ¿cierto? Bueno, saben un poco de cosas, pero una termocupla, bueno, no nos vamos a complicar por los términos, pero allí está. Entonces, eso donde iría, pues ya lo explicamos por qué en la parte de la inversión. Aquí sería una tostadora, ¿cierto? O podríamos colocarle unidad también, una. Entonces, que usted hizo la cotización con una empresa tostadora, le dijo que le costaba 29 millones de pesos, la que ellos ofrecen allí. 29 millones, la otra le dijo que 56 millones. Eh, $29 millones, esta aquí le colocaron que 36 millones de pesos, se va usted con la de mayor valor, 56. Y aquí ya saca este tema, ¿cierto? Pero entonces como son varias, entonces ¿qué tengo que hacer, Margot? Entonces nuevamente, entonces aquí ya la actividad 2 pues ya se me agranda, ¿cierto? Porque ya no es solo una cosita, sino ya son varios insumos. Entonces aquí maquinaria y equipo, ¿cierto? Maquinaria y equipo. Aquí que nos falta, entonces la trilladora, ¿cierto? Entonces la trilladora, entonces de 120 kilogramos hora, ¿cierto? Con el resto, inversión.
Y podríamos colocarle trilladora o unidad, también cualquiera de las dos. 1. Aquí podríamos colocarle un precio de 15 millones, de 16 millones, 12 millones. Y nos iríamos con la de mayor valor, 16 millones. Y a ella tendría, bueno, aquí coloqué 560, pero no, aquí 56. Listo, entonces ahí ya estaría pues como la estructura de un proyecto, Margot. No sé si ya con esto te queda un poco más claro. Hola. Bueno, entonces eso por allí pues sería un ejemplo de un presupuesto, ¿cierto? Entonces tenemos una sola actividad, perdón, un solo producto, 2 actividades allí ya identificadas, los insumos, la descripción, que es de aquí en adelante lo que tenemos que dedicar tiempo y esfuerzos para poder precisar todo esto, y un ejemplo de presupuesto. Hasta donde va, con lo que está allí planteado, pues el proyecto costaría 272 millones de pesos, que es precisamente lo que tengo que gestionar para cumplir con todo eso. Entonces, ¿con qué? Con la construcción de una planta, la compra de una tostadora y una trilladora. Bueno, ya por tiempos, compañero, entonces pues esa sería la clase del día de hoy, del tema de presupuestos, la parte teórica, de cómo elaborar los esfuerzos que hay que hacer para completar eso. Entonces, ya nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias con el compromiso de regalo. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a la compañera Margot por la guía que nos ha brindado en el día de hoy. Vale, gracias. Listo, profe, muchísimas gracias. Feliz noche. Bueno, gracias, Noelia. Gracias, profe. Bueno. Gracias, profe. Gracias, compañeros. Buenas noches.